esta película, el que Manuel Lubezki iba a fotografiar, por una cuestión personal, no pudo viajar. Terminé fotografiándolo yo en colaboración con Galo Olivares, que es un fotógrafo joven, nuevo, con un ojo excepcional. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos de un crédito peculiar en una de las películas más aclamadas del siglo XXI y quizá la más comentada en la historia reciente del cine mexicano. El multipremiado trabajo de fotografía en Roma de Alfonso Cuarón ha dado mucho de qué hablar por el virtuosismo con el que está realizado. Sin más preámbulos, comencemos. La atención en torno al filme ha girado a partir de dos ejes. El primero se concentra en la protagonista de la historia. Cleo no solo ha sido retomada como personaje para debatir sobre la visión de su director y el papel de las trabajadoras domésticas en la sociedad mexicana actual. Mencionar el nombre de Yalitza Aparicio y relacionarla con absolutamente cualquier cosa es motivo instantáneo de polémicas, pero a nivel técnico es otro tema el que llama la atención: las alabanzas a la dirección de fotografía y, en concreto, un nuevo crédito dentro del departamento de fotografía: el colaborador cinematográfico. La historia de la fotografía de Roma es complicada desde la preproducción. Tal y como ha sido prácticamente desde la ópera prima del mexicano, el genio tras la cámara es Emanuel "El Chivo" Lubezki, quien, a excepción de El prisionero de Azkaban, ha fotografiado prácticamente todas las cintas de Alfonso. Los motivos por los cuales abandonó el proyecto los ha relatado el director en numerosas ocasiones. Chivo Lubezki was doing the film. I mean, he was going to do the film. I wrote it thinking of Chivo. And what happened is that I needed also more time for pre-production, so the dates kept on drifting and expanding, and there was a point it was impossible for Chivo to do it because he had other previous commitments. There were a couple of possibilities of cinematographers I admire, but I realized that the communication was going to be in English. And it was against the process that I wanted to, because I wanted to reconnect with some material, but all the time from the standpoint of my mother tongue. So that's the reason Chivo didn't do it. La principal razón para no contratar a directores de fotografía extranjeros consistió en la barrera del idioma. Y fue ahí donde la búsqueda por un nuevo talento comenzó. La convención quedó establecida. En preproducción con El Chivo, Cuarón optó por filmar con una cámara digital sin grano en blanco y negro, y las imágenes de Ansel Adams como una de las referencias principales. Se continuó con el proceso de preproducción, y Galo Olivares fue el seleccionado para suplir al galardonado fotógrafo de cabecera. Durante aquel primer acercamiento de los medios a la producción se destacaron dos cosas: la ausencia de Emanuel y el relevo a cargo del joven fotógrafo que tomaría las riendas del proyecto en equipo con Cuarón. Evidentemente la mira estaba puesta sobre quien había fotografiado apenas unos cuantos largometrajes, a pesar de tener ya varios cortometrajes a cuestas. Michael Nordin dedicó un breve pero sustancioso espacio en IndieWire para mostrar parte del trabajo del director de fotografía y declaró, como muchos otros, que Galo Olivares tiene unos enormes zapatos que llenar. Dicho perfil fue retomado por Jordan Raup en Film Stage, en donde se daba cuenta de la codirección de fotografía, que atrajo la curiosidad de muchos al ser el primer trabajo sin la participación de Lubezki. En México, Excelsior y La Tempestad, ya en pleno 2018, dedicaron unas cuantas líneas a la dupla y al trabajo de Olivares. Sin embargo, con el paso de los meses, después de más de 100 días de rodaje, 973 horas de corrección de color y millones de dólares de inversión en publicidad, la figura de Galo se fue desdibujando y perdiendo relevancia mediática hasta reaparecer en el filme con el curioso crédito que además se complementó con el de operador de cámara. Las críticas al filme comenzaron a salir y los elogios iban principalmente al maravilloso trabajo de cámara e iluminación, que si bien mantenía algunas de las características en la obra del director, introducía algunos elementos novedosos en su narrativa visual. La hora mágica, el uso de grandes angulares y la convención de dar la misma prioridad al personaje y el contexto que lo rodea fueron algunas de las características que permanecieron. A estas se añadieron movimientos de cámara más estáticos, una iluminación que, si bien se caracteriza por detallar en negros y altas luces,
contrasta a comparación de la suavidad con la que el chivo ilumina. Y finalmente, una composición distinta que inclusive llamó la atención de Lubezki, quien comentó: el bloqueo de las escenas es muy perpendicular a la lente. Los actores se están moviendo en paralelo a la cámara. Por lo general, si estuviera allí, diría: Alfonso, eso es muy plano. ¿Qué estamos haciendo? Deberíamos componer en el eje Z, no en el eje X. Las diferencias entre los filmes anteriores de Alfonso con Roma son muchísimas. Lubezki aprovecha soportes como la cámara en mano para acelerar las situaciones dentro de la ficción, pensando por ejemplo en los planos secuencia de Children of Men. La cámara se desplaza en diagonal, aproximándose y alejándose constantemente a los personajes, aunque se trate de un traveling. En Roma, el movimiento se simplifica. Los actores rara vez se mueven como en las cintas previas del Mexicano, y optan por trazos laterales sin jugar tanto con las 3 dimensiones del plano. Con Emanuel hay una mayor exploración del foreground, el midground y el background. Pensemos, por ejemplo, en 2 imágenes que fueron planteadas de manera similar, pero que están fotografiadas por 2 personas distintas. En Y tu mamá también, uno de los puntos climáticos corresponde a la cena bajo la palapa, en donde el trío amoroso se encamina hacia el inevitable clímax. El plano inicial nos permite mirar la totalidad del escenario, pero con una composición dinámica. Es decir, si bien la cámara permanece estática un buen tiempo, esta se desplaza sobre cámara en mano para seguir los pasos de Maribel Verdú, haciendo un ligero movimiento en diagonal para darnos un poco más del contexto de la escena. En Roma también hay un plano bajo una palapa, planteado de forma completamente distinta. Si bien mantiene los rasgos del director, representa una ruptura en la manera de aproximarse a la narrativa con respecto a sus cintas anteriores. La escena también llega a un momento crucial. La madre revela a los niños que su padre la dejó por otra mujer. La cámara, a diferencia de Lubezki, no se desplaza, y más importante aún, no solo modifica la composición como lo señala el galardonado director de fotografía, también centra la atención en el midground, hecho atípico en la filmografía de Cuarón, quien debido a la influencia del chivo, tiende a posicionar recurrentemente el corazón de las situaciones en el foreground. Fernando Sánchez, en un artículo dedicado a la fotografía de Roma, escribió lo siguiente con respecto a esta forma distinta de filmar. No estamos viendo el trabajo de Lubezki, pero en todo momento estamos viendo su esencia. Es verdad que nos falta ese movimiento de cámara que tantas veces nos ha hipnotizado. La cámara ya no se mueve como en el árbol de la vida de Malick. Está viva en el trípode, en los traveling, pero no lo echamos de menos. Tal vez el trabajo de Galo Olivares, el segundo director de fotografía a bordo, también ayudó a reposar la mirada. Sitios como Firewire destacaron el cambio de perspectiva. Es innegable que por momentos pareciera que es otra persona la que estuvo detrás del encuadre y la fotografía. Es casi como si Ridley Scott se hubiera vuelto Woody Allen en el uso de la cámara y su lenguaje narrativo. En cualquier escenario, o Alfonso Cuarón se reinventó completamente, o él no hizo todo lo que dijo que hizo. Para complementar la ruptura con la que Cuarón abordó Roma y la relevancia del trabajo del joven fotógrafo, valdría la pena retomar el mediometraje documental Salir, fotografiado por Galo, en donde se miran algunas de las convenciones implementadas que con una ligera postproducción rememoran a los vistos en Roma. No solo se miran composiciones similares y una iluminación igual a la del filme de Netflix, también está el alto rango dinámico del que habla Cuarón y la profundidad de campo que tanto ha sido alabada en su película. Por otra parte, destacan las imágenes del detrás de cámaras, donde se mira a Galo constantemente compartir el viewfinder con el director, herramienta crucial para definir la puesta en cámara y su respectiva distancia focal, actividad atípica cuando se habla del operador de cámara, ya que esa labor está destinada al director de fotografía. La respuesta a las responsabilidades de Olivares durante la filmación subyace en explicar ¿qué es un colaborador cinematográfico? O mejor aún, ¿cuáles son sus diferencias con respecto a un director de fotografía? Quizá la mejor manera de aterrizar las funciones de un colaborador cinematográfico sería escuchando al propio director. Now, you had a collaborator, though, Galo Olivares? Galo Olivares, yes. Who is credited as the camera operator and cinematography collaborator. What does that yes. mean? What it means is that he's a great operator. He's a DP in his own right. You know, young. He has just a few credits, a couple of credits, but he has a very beautiful eye. And I felt very comfortable to have someone who would be operating, but I could just turn to him and it was just his face to feel that he liked what we were doing. The communication with the gaffer was mostly mine, but it was amazing to have Galo also
to have... But you use the term cinematography collaborator. Did Gallo take on some additional roles? Not really. He was really part of the team. And he was, he was operating, but, he would come and say, no, it's great. Can I ask for a black field? Says, so you know what? It's a great idea. You know what I mean? And says, it's because he has a great eye. And he liked what we were doing. He had never done a film this big with a lot of the tools and toys that we were using. His work is a beautiful work based more in natural light. That was impossible in this film because shooting in interiors in 65 millimeters and a very close f-stop to have more depth of field. So I would implement all the lighting, and once in a while he would say, hey, what about a white field here? Are you sure you don't want something over there? You know what I mean? La vaguedad del crédito se reflejó en el sitio IMDb, que al no saber lo que hacía un colaborador cinematográfico, lo colocó en el departamento de iluminación. Sea cual fuera el nivel de responsabilidad de Olivares durante la filmación, es un hecho que ha sido prácticamente olvidado en las distintas premiaciones y reconocimientos que se le han otorgado al que es simple y llanamente el departamento más celebrado del filme. En vísperas de los premios de la Academia, otros miembros del equipo menos relevantes están invitados a la gala, y no el colaborador cinematográfico que aportó su visión, conocimientos y capacidades técnicas a una de las películas mejor fotografiadas en la historia del cine mexicano. Vale la pena preguntar, ¿cómo se premia a un colaborador cinematográfico? ¿Y cuál es la distancia entre este y un codirector de fotografía? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima. La pregunta es, ¿qué tan cómodo fue dirigir y fotografiar al mismo tiempo, si lo volverías a hacer? Yo la pasé muy bien. Yo había fotografiado y dirigido antes, pero nunca en un largometraje. Tuve también un equipo de trabajo que me apoyó tremendamente. Javier Enríquez, el gaffer, o Galo Olivares, que fungió como el operador de cámara, que también es un director de fotografía él. Me daba mucha tranquilidad tener los ojos de un ojo privilegiado, que es Galo, presentes todo el tiempo, y como colaborador también, como colaborador fílmico. Entonces, la verdad yo la pasé bomba, lo volvería a hacer. Hay una parte donde hay una parte medio esquizofrénica, donde yo como director a lo mejor me cuestionaría llevarme a este fotógrafo. A veces es lento, ¿sabes? Y a veces quiere hacer las cosas a su manera. Yo como fotógrafo dudaría a lo mejor trabajar con ese director porque es un pesado.